Es una de las cosas que uno normalmente le estimulan mucho el conocimiento del aprendizaje. Entonces muchas gracias por recibirme, además en ya finales de la tarde, el último día de la semana. Eso suele ser un momento como más difícil después del almuerzo, ¿no? Entonces eso hace como que la energía esté en otro lugar y la mente en ocasiones también esté en otro lugar. Miren, hoy vamos a hablar de algo que yo creería que es una preocupación natural de todos. Si ustedes están aquí y si ustedes están preocupados por la gente, creo que comparten esa intención, porque al final varias de las cosas que suceden es que no siempre todo sale bien. Hay a veces escenarios en los cuales uno esperaría que las cosas salieran bien y no salen como uno espera, como ahora, donde uno pensaría que la preocupación de las organizaciones por la gente es evidente y lastimosamente, a pesar de que a veces sí existen personas que se preocupan por otras, no se materializa. Y eso no se materializa, y yo recuerdo un caso que la verdad a mí siempre me ha impactado mucho, y a pesar de que lo escuché hace varios años ya, sigue siendo algo que todavía me duele mucho, y es uno de nuestros clientes contaba justamente que su esposo había comenzado a enfermarse de manera recurrente. Y entonces comienzan a pedir incapacidades, primero está relacionado con un tema de quejarse de unos dolores de cabeza, comienza a tener gripas frecuentes, otro tipo de dolores como más musculares, y comienza a hablar obviamente pues porque llama un poco la atención y a ver qué es lo que está sucediendo, porque esas incapacidades frecuentes como que ya comienzan a afectar la productividad de las personas. Y obviamente le confiesa a su esposa que se siente estresado. Somos muchos los que nos sentimos estresados en ocasiones, pero esto comienza a ser como recurrente, y a pesar de esa preocupación y comenzar a manifestarla, la organización pues dice, pero ¿por qué estresados si otros que hacen su trabajo tienen las mismas dolores de cabeza o preocupaciones que usted, y aún así hacen su trabajo y no se incapacitan? ¿Qué pasa? ¿No? Y esto comienza a ser recurrente, y obviamente la primera persona a quien acude es el jefe. Y después del jefe obviamente viene recursos humanos, salud en el trabajo, porque comienza a dañar unas estadísticas de ausentismo. Y la última vez que hablamos con esta persona, su esposo estaba recluido en una clínica psiquiátrica por un síndrome de burnout. No sé si han oído hablar de eso. Burnout, el síndrome del quemado o de quemarse. Pues es un punto en el cual el estrés es tan grave que la gente ya no solo no es productiva, sino que no puede hacer nada, no puede asumir una responsabilidad. Comienzan a verse efectos mucho más psicológicos, psiquiátricos, que hacen que la persona no pueda ir a trabajar, no pueda estar ni siquiera en su casa. Su interacción con su esposa, con su familia, con su trabajo, cambia dramáticamente. Llega a un extremo del cual no se regresa simplemente con vacaciones. Requiere tratamiento. Y eso hace que esa preocupación lo lleve a uno a pensar, ¿y qué hace uno para que eso no suceda? Que no suceda en un entorno en el cual hay más variables que no conocemos, hay resultados mucho más retadores que tenemos que alcanzar en las organizaciones, y que hacen que este tema comience a convertirse en una preocupación, y comienza a convertirse en una preocupación desde hace bastante tiempo. Uno comienza a hacer investigación, y en Colombia en el 94 el Tiempo decía que el estrés era una causa preocupante o una enfermedad. Ya hoy la ley lo reconoce, hoy, pero después de muchos años comienza a reconocerlo, y comienzan a escuchar, y el 38% de las personas en Colombia dicen que están estresadas. Y es impresionante, porque no es algo que pasa en Colombia, es algo que pasa a nivel mundial. Cuando comienza a ser reconocido como un factor de riesgo sobre el cual hay que trabajar, la preocupación es, ¿qué hago entonces? Porque todo el mundo está expuesto a estrés. Antes decían, no, es que son altos ejecutivos de grandes multinacionales. No, se estresan todos los trabajadores. Y hay muchos de esos que están presentando un estrés que comienza a ser incapacitante, y que hace que se registren esas estadísticas que mencionaban hace un rato, y comiencen a doler a las organizaciones, porque afectan su productividad significativamente. Y esa afectación se da normalmente porque comienzan a aparecer algunas señales de esas situaciones, y hay unas señales tempranas. Y yo les voy a invitar a que comiencen a hacer una reflexión sobre eso, y se hagan en tríos, porque a veces esas señales se manifiestan con un ataque al corazón, obviamente. Uno dice, no, sí, estaba estresado.
¿no? A veces con parálisis facial, y entonces uno dice, sí, era como algo serio. Pero hay otras que son mucho más pequeñas y que las personas viven y sufren también, en términos musculares, estomacales, físicos, a veces incluso mentales o emocionales. ¿No? Que fulanito se la pasa gruñéndole a todo el mundo y es algo reciente, no es porque sea su estilo de trabajo. Entonces les voy a invitar a que compartan justamente en tríos y aprovechen a aquellos vecinos que tengan al lado y piensen en cuáles son esas señales que han visto o que han vivido cuando están estresados. Y vamos a dedicar un par de minutos para ver si comparten algunas de esas señales. ¿Les parece? Aquí hay un par de ejemplos de esas, a ver si se coinciden. Sí, Johnny. Ah, sí. Pues yo creo que es el conector. Podría ser el cable. Un segundo y pasamos una cosa. Pero ahí pasa bien. Hagamos otra vez. Sí, sí. Es cuando toqué la pantalla. ¿Listos? ¿Ya encontraron algunas compartidas? Les invito a compartir un poco. Esta conferencia va a ser un poco menos catedrática, tiene la intención un poco más de interacción. Y me gustaría escuchar algunas de esas que hayan percibido, detectado, y miramos a ver si los demás también las comparten. A ver si mientras resolvemos esto, antes de que nos dé estrés. Si yo estoy estresado o no. Claro. Ah, ok. O sea, el día que llegas sin maquillar, ese día vienes estresado al trabajo. Ok, muy bien. ¿Qué otra? ¿Sí les ha pasado? Yo sé que hay hombres, a los hombres no les cuenta la estadística, pero eh, ¿qué otro síntoma han detectado? Muchas gracias. Ah, Enrique. Se le nota en la frente. Incluso, entonces, incluso hay ocasiones en las cuales esa situación se extrapola a escenarios no laborales y comienza uno a detectárselo porque se les arruga la frente. Ok, de mucho estrés. Ok, ¿qué otro han detectado? ¿Ese sí lo han tenido? Están hablando, tomándose un café y definitivamente el café no es lo que sabe mal. Ok, ¿qué otro síntoma han detectado? Consigan una cita con un gastroenterólogo. Eso lo delata, sí. El sueño, la falta de sueño suele ser una de esas señales evidentes. En el caso del estomacales hay como un montón de síntomas, ¿no? La gente pierde el apetito o gana apetito o tiene gastritis, entonces el termo de antiácido. el- Exactamente. Migraña también. Como que si se prende la direccional. Ok. Pues eso es lo que pasa y como que no se quita. Sí, en ocasiones sí, porque es el sistema nervioso, es lo que genera la parálisis facial. Ojo que yo soy ingeniero, ¿no? Pero por si acaso. Entonces, pues si no voy a hablar por los médicos, ustedes ya tuvieron una muy buena charla de los médicos esta mañana. Entonces, ayer, fue esta mañana, sí. ¿Qué otro detectan o han tenido?
La gripa. Y consistentemente, oye, ¿qué te pasa que siempre estás con gripa? Okay. ¿Qué otro detectaron? Le da de todo. ¿Y cómo es el de todo? Viene en paquetico como los de toditos. Wow. En la piel, sí, se manifiesta mucho con eso, resequedad o llagas, inclusive temas, mencionaban también temas por acá, temas musculares. Entonces, el mico al hombro, no siente, y el mico de la izquierda, y se aburre el de la izquierda y se pasa a la derecha. Y son un montón de cosas que uno pensaría hombre, que se quitan, ¿no? O sea, sóbate ya. Tómate una pastillita para que se te pase y listo. Pero comienzan a ver cosas que afectan dramáticamente el asunto. Y, y no solamente, voy a trazarme yo por acá, sin generar ningún accidente, que usualmente generan esa ansiedad. Vamos a ver si eso funciona. Bien, sí funciona. A ratos. Yo creo que es el convertidor, sí. Así son los sistemas. Si quieren, nos cambiamos. Bueno, no hay problema. Entonces, yo los voy a invitar a ver cómo estamos con respecto a 3 variables interesantes ahí. El primero es estrés. Y ustedes me dirán qué tan bien están. Les voy a pedir el favor de que levanten la mano y me digan si están bien de estrés, o sea, tranquilos, relajados, sin síntomas de estrés. Ustedes ya mencionaron algunos. O más o menos, ocasional, al cierre, cuando hay cumplimiento de metas, cuando se entrega el reporte mensual. O no tan bien. ¿Cómo están de estrés en este grupo? A ver, levanten la mano para ver qué tal está el asunto, a ver qué tal está este grupo de estrés. ¿Están bien? ¿No tienen? No hay síntomas de estrés, no me da dolor de cabeza, no tengo gastritis, el antiácido se daña en mi casa. O llevo 3 meses tratando de conseguir la cita al gastroenterólogo. Eso sería el... Ok, algunos sí tienen síntomas evidentes de ese estrés. ¿Y cómo están de energía? Bien de energía, cargados por las mañanas, ganas de trabajar, llegan a su casa y pueden hacer otras cosas distintas, a pensar en el trabajo, o no tanto. Toca llegar a hacer otras cosas, entonces hay energía para hacerlo, ok. Y para el día siguiente y el que sigue. ¿Sí se logró o no se logró? Ok, muy bien. Y el último, ¿cómo están emocionalmente? ¿Bien? Más o menos, o mal. ¿Cómo están las emociones en este grupo? Ya estuvieron en la charla de felicidad, ¿cierto? Ok, resiliencia el último, ¿no? Muy bien. Pues ayuda muchísimo, definitivamente ayuda, pero obviamente, muchas gracias. Sí, listo. Pero obviamente no es el único. El liderazgo, fíjense que es uno de los aspectos que hace que las personas estén estresadas. Yo creo que ustedes mencionaban que el estrés viene de muchas fuentes. Y siendo la enfermedad del siglo XXI, pues hay que trabajar en esas fuentes. Algunas obviamente están relacionadas con el trabajo. Y en el trabajo, con el jefe. Seamos francos, son una de las principales fuentes de estrés. Doloroso, pero cierto. ¿Quién se preocupa porque los resultados se den? Sus jefes. ¿Y a quién presionan los jefes? Pues a toda la gente. ¿Y cuántos hay? Un montón. Entonces, la percepción de las personas acerca de cómo funciona su trabajo está muy conectada, incluso no solo con la empresa, sino con los jefes. Y eso hace que entonces, teniendo en cuenta que ellos son los que generan el estrés en la organización, puedan ser capaces de identificar qué estilo de liderazgo tienen sus organizaciones y cuál necesitan tener en función de la organización que tienen para que eso no se convierta en un factor de riesgo. El problema con respecto a ese riesgo es que uno no haga nada. Bastante claro está el tema del chaleco, las gafas, el casco, de marcar una zona, poner todas las cosas en el mismo sitio. Son riesgos que ya están controlados, los físicos, los químicos, los biológicos. Ustedes los identifican con muchísima facilidad. Su gente incluso los identifica con facilidad. Se quejan y reclaman eso. Pero el liderazgo es algo un poco más difícil, porque es que es mi estilo. Así soy yo, así se hacen las cosas así. Entonces entender un poco eso va a ayudar. Porque en aquellas organizaciones donde funciona muy bien y se logra inspirar a la gente, genera un mayor nivel de productividad. Entonces no es solo un tema de riesgo, es un tema de que es buen negocio. No solamente porque hace felices a las personas, sino porque además la organización produce mejor. Y finalmente, hay una serie de habilidades que ayudan a estructurar eso. Ustedes van a comenzar a mezclarse mucho con eso a partir de ahora porque es un factor de riesgo que hay que abordar. La pregunta es, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar eso? Entonces,
vamos a ver un poco las estadísticas o lo que dice el mundo acerca del estrés que generan los líderes en la organización. Una organización dedicada justamente a estudiar el tema de felicidad hace un estudio interesantísimo a nivel global y obviamente llega a la conclusión de que una de las mayores fuentes de estrés, de hecho es interesante el estudio porque dice que 2 de cada 3 personas se sienten infelices por lo menos un día a la semana en el trabajo. Si estuviéramos aquí, un grupo de 60, quiere decir que 40 personas podrían decir que esta semana tuvieron un muy mal día de trabajo y que fueron infelices. Por lo menos uno. Y cuando comienzan a analizar las causas de por qué esos días infelices, uno decía, no, pues es que les pagan poquito. Y resulta que de las 5 principales causas, 4 están ocasionadas por algo que hace el jefe o deja de hacer. Entonces uno dice, como que sí hay que trabajar en ellos. Algo tienen, porque es un factor de riesgo importante. Si uno no le cree a esta empresa, bueno, le pregunta a Gallup. A ellos sí le creen. Entonces, ¿Gallup qué dice? Gallup dice que la mitad de las personas dejan su trabajo por culpa del jefe. Y no hay que ir a las estadísticas. La gente le renuncia al jefe, no a la empresa. Porque el jefe es la percepción que tienen de su empresa. La relación que tienen con la empresa es a través de su jefe. Y es más doloroso cuando piensan los millennials porque el 70% está pasando su hoja de vida para cambiar de trabajo. Donde ya no existe esa convicción de ganarse el sticker de inventario. Y comienza a afectar indicadores que son relevantes o valiosos para la organización. Y no solamente en eso, si uno quiere verlo, no pasa solamente, y los estudios no se encuentran únicamente en Estados Unidos, se encuentran también en Europa. Y son muy pocos los países en los cuales las estadísticas cambian. Y no cambia en términos de ser hombres o mujeres, las variaciones son de unos porcentajes mínimos. Entonces, claro, existe una preocupación gigante porque comienza a afectar los costos de las organizaciones. Porque a pesar de que eso sea difícil de medir, uno ve como la gente poco comprometida se queda más tiempo haciendo visita para no hacer su trabajo. Y eso es difícil de medir, obviamente, pero se sufre en las organizaciones. Entonces, pues se necesita una intervención que genere eso, pensando justamente en cómo lideran los jefes a su gente. Y ese es el momento en el cual uno piensa en un poco de historia y de estilos de liderazgo. En términos de los estilos, el liderazgo, los jefes comienzan a partir, y yo me voy a regresar a antes de la sociedad industrial. Piensen en un artesano que trabaja en una comunidad donde le enseña típicamente a la persona y tiene un aprendiz que va cultivando, que va acompañando, que va enseñándole a partir de esos pequeños errores en el escenario ideal donde se vuelve tan bueno que en un momento logra maestría o la maestría suficiente como para reemplazar a su maestro. La sociedad industrial cambia eso dramáticamente. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de gente que no tiene ni idea de nada, está muy mal preparada. Piensen en principios del siglo pasado. Entonces, pues para que no se equivoquen, como no saben nada, pongámosles tareas pequeñas. Sí, un poco aburridas, pero así no se equivocan. Y pongamos a alguien encima que controle esas tareas pequeñas. Y encima de ese otro que controle más tareas y así sucesivamente. Entonces, pues quiere decir que las personas en un escenario como ese tienen un capataz que lo único que hace es dar látigo y revisar que se cumplan las horas de trabajo. Dolorosamente cierto, eso es de principios del siglo pasado y todavía se mantiene en algunas organizaciones. De ahí en adelante comienzan a aparecer otros modelos un poco más recientes, más de finales del siglo anterior, relacionados con el estilo de personalidad. Entonces el jefe, la moda era que el jefe cayera bien entre sus empleados, entonces tenía que ser un buen amigo y como cómplice de ellos, pero eso no es suficiente. Después comienza a aparecer el modelo conductual. Entonces en el modelo conductual, digamos que lo divide en 3 y piensa en escenarios donde el líder, y de hecho esos estilos de liderazgo a veces son válidos, pues porque el tema es cuándo son válidos. Y entonces uno piensa en el líder autocrático, y yo creo que esa frase la han escuchado. Aquí usted no vino a pensar, yo pienso. No se preocupe, usted haga caso. Aquí se hace como yo digo, lo que yo digo, cuando yo digo. Claro, eso no genera mucho compromiso en la gente. Entonces aparece el opuesto, el que dice, bueno, no, entonces vamos a ponernos de acuerdo para todo. ¿Ustedes qué opinan de la nómina? Entonces, pues obviamente eso no sirve en ciertas ocasiones para las organizaciones. O está otro, que es el laissez-faire, obviamente muy francés, ¿no? Y es, haga lo que se le dé la gana y cumpla. Entonces, claro, uno piensa en determinadas situaciones, el tema de
generar presión sobre las personas y de dar una línea de cómo se deben hacer las cosas y qué se quiere lograr, pensando en el autocrático, tiene sentido. Hay una fuerte presión, hay una crisis, se está incendiando este asunto, pues todos háganme caso, no piensen. Ahí está la línea, todos vamos por la línea, agáchense para que el humo no les quite la respiración, vamos a salir de aquí con vida. Claro, vamos a resolver un problema de un proceso y necesitamos que las personas que conocen el proceso cuenten qué opinan de él y cómo se puede mejorar. Ahí está el líder, el líder democrático, y tiene sentido. Piensa uno en un escenario, bueno, hagan lo que quieran, tiene sentido si las personas saben qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que lograr, entonces tiene sentido. El problema es que normalmente los líderes eligen una sola y se quedan con ella y entonces no les funciona muy bien. Típicamente eligen la primera y es aquí se hace lo que yo digo. Y no evolucionan de eso porque, seamos francos, las organizaciones les va bien y les funcionan así y la gente trabaja así y se aguanta. Porque eso hacen, aguantar. Entonces, aparece el modelo situacional, mencionado por Ken Blanchard, este es un poco más reciente, es interesante además porque piensa en, digamos, las capacidades que tienen las personas, por un lado, y por otro lado, en el nivel de compromiso que tienen. De manera que el líder, ya no el jefe, comienza a hacer un ejercicio de acompañamiento en función de esas dos variables. Si yo tengo una persona nueva que no sabe hacer la tarea, pues dele mucho acompañamiento para que se sienta comprometido, aprenda a hacer la tarea y al final tenga esas dos variables muy bien. No, pero tengo una persona con mucha experiencia que no está muy comprometido, entonces ¿qué hace? No, pues entonces relaciónese con él, entienda por qué no está comprometido y motívelo, pero mucho más a partir de la cercanía y de la afinidad. Tengo una persona que no sabe hacer la tarea pero está muy comprometido, un recién llegado. Muchas ganas, poca experiencia, entonces perfecto para equivocarse y accidentarse. Entonces, enséñele cómo hacer las cosas y de esa forma la persona crece, se desarrolla y al final pues logra de nuevo las dos variables arriba. Con el que está arriba y tiene las dos arriba, pues simplemente acompáñelo, asegure que entiende cuál es la meta para que lo pueda lograr. Entonces, es un modelo interesante y muy valioso que es el modelo situacional. El transaccional, de hecho, resulta bastante diferente porque es intercambie. Yo le doy de más esto si usted logra tal cosa. Y entonces casi que es un ejercicio de premio de recompensa por hacer cosas. Y tiene una desventaja grande y es que pues entonces la gente deja hacer cosas y no hay recompensa. Y su compromiso está asociado a la recompensa. Entonces uno dice, oiga, caramba, bueno, esos son muchos modelos. En mi organización algunos se aplican, otros no. Todavía estamos en la sociedad industrial. Entonces aparece el modelo transformacional, la verdad, con el cual nosotros nos sentimos más afines. Y afines por varias razones, y una de ellas es que piensa en el líder no como un jefe que ordena qué hacer, sino como una persona que inspira a otros. Como una persona que logra que los cambios y el compromiso se dé cuando está ahí, pero también cuando no está. Que logra que el equipo dé mucho más de lo que se espera, incluso cuando el líder no está controlándolos. Porque por convicción están dispuestos a seguir lo que se espera de ellos y a lograr los resultados que se esperan de ellos. En función de eso, entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo logro que la gente se enganche con eso? ¿Qué características tiene ese líder? Entonces, ese líder piensa justamente en primero, entender la visión de la compañía para poder compartirla y que otros la sigan. Y además piensa en que el trabajo lo hacen otros, no él todo el trabajo. Y entonces enseña cómo hacer las cosas, define claramente qué es lo que se espera y de esa forma las personas pueden lograrlo. A partir además de entender que la gente se relaciona y que es importantísimo tener buenas relaciones. Importantísimo porque las cosas se logran a través de la gente, así es como se logran los resultados. Entonces piensa en cómo se trabaja como en equipo, dentro de su equipo y entre otros equipos en la organización. Que eso es un dolor de cabeza cuando uno tiene organizaciones llenas de silos, donde hay productos bastante diferenciados y dos grandes cabezas que parece que no se hablaran nunca y uno estuviera en dos empresas distintas y entonces vaya a hacer un proyecto con los dos. Ojalá de seguridad. ¿No? Entonces, a uno que le compra la idea y otro que no le interesa ni poquito. Es el dolor de cabeza habitual. Entonces, el tema de construir y tejer esas relaciones, pensando en que la gente crece y se desarrolla a partir de una buena gestión de su desempeño y de desarrollar capacidades para ser mejores. Porque necesita que sean mejores cuando él no esté. Y entonces acompaña de la manera adecuada y desarrolla de la manera adecuada con intervenciones que trascienden solamente la capacitación o la formación. Y finalmente, generando un equilibrio entre la cultura y el cambio, o sea, en asentar aquellos aspectos valiosos de la cultura, que es lo que diferenciará a las organizaciones en el futuro. Seamos francos, los productos ya
están bastante inventados, es bien difícil encontrar innovación a nivel de producto. El servicio es algo que se ha trabajado muchísimo en Colombia, ya está claro que el servicio es uno de los factores que nos diferencia, por eso uno ve muchos call centers. Todavía hay camino por trabajar en algunas áreas, pero es algo que ya estuvo de moda ya, y ya hay unos estándares mínimos. Cuando uno sale de Colombia se da cuenta que a veces tiene mejor estándar, pero aún así es algo ya trabajado, al igual que la eficiencia. Entonces, ¿qué queda? La gente. El factor diferencial de las organizaciones van a ser las personas. Tener buenas personas que trabajan de una manera distinta. Entonces, lograr asentar eso y lograr un buen equilibrio entre uno y otro para lograr que los comportamientos de la gente en cada uno de esos aspectos cambien. Que las personas, en lugar de ver un resultado, simplemente piensen en cómo se inspiran a partir de un propósito compartido. Pensar en que las personas tienen claro que ya no es un tema de controlar la tarea, sino de dar retroalimentación, como el maestro lo hacía en su momento, aquel aprendiz que quería desarrollar para lograr grandes cosas. Así como construir esas redes que ya no dependen de en dónde estoy en el organigrama, sino que parten del compromiso de la gente y que la gente da lo mejor de sí y ayuda al vecino porque le nace hacerlo. No solamente porque tengo buenas relaciones, sino porque hay muchos otros aspectos, no solo porque me caiga bien uno o el otro, sino porque estoy dispuesto para hacerlo con cualquiera que esté al lado mío. Pensando también justamente en que no solamente unas personas crecen y se desarrollan porque están en una zona del negocio, porque están en un cargo específico, porque son los que venden y entonces son los que traen el dinero, sino porque además todos reciben un apoyo de sus jefes y un apoyo de la organización, el suficiente como para lograr eso que hace que la cultura, la ética y el respeto esté ahí, pero que las personas estén dispuestas a cambiar porque ya es una constante y están dispuestas a hacerlo de manera frecuente. Entonces ya no de gestión del cambio, porque el cambio es parte de la forma de trabajar. Entonces la gente vive y siente eso en la cultura. Para que eso se dé y todo esto se logre, porque lo que busca esto es definir por dónde hay que empezar. Porque eso es lo que busca este espacio, es generar esa curiosidad para profundizar sobre los aspectos que ustedes sienten que en su organización cuestan trabajo. Entonces, piensa uno en qué tipo de intervenciones pueden ayudar a que eso suceda. Y esas intervenciones están unas relacionadas con el entorno y otras relacionadas con la persona. Efectivamente, la organización tiene que trabajar desde el punto de vista de las políticas, desde los procesos y desde la gente. Algunas cosas están relacionadas como las personas directamente hacen las cosas y las capacidades que tienen para hacerlas. Y entonces en función de eso busca desarrollarlas. Pero no solamente eso, de nada sirve que yo tenga alguien que sabe hacer bien su trabajo si el proceso no sirve. O si la política dice que puede pasar por encima de eso, o de la misma gente. Y entonces requiere una intervención integral. Eso implica entonces establecer un plan de largo plazo y no una visión de la próxima capacitación para que conversen. Porque eso es lo que suele suceder y es lo que suelen pedir. Entonces van y le dicen a recursos humanos, no, es que no trabajan bien en equipo. Y esperan que simplemente con sentarlos 2 horas y que digan qué piensan de la vida se logre un cambio significativo. Entonces, la idea es cambiar eso y es tener una visión mucho más amplia que facilite el proceso. Y aquí hay algunos ejemplos de esas intervenciones para que ustedes puedan llevarse ese kit de trabajo para pensar en sus organizaciones relacionadas justamente con la organización, el jefe obviamente que es quien transfiere eso a la cultura y directamente con las personas. Porque las intervenciones, de nuevo, implican actuar en diferentes dimensiones, implican trabajar en distintas dimensiones y de esa forma lograr un cambio consistente. Y no solamente a partir de un momento, en una ocasión, alguna vez me dijeron, sino que se integra la forma de vivir la vida en la organización, en lugar de sufrirla por lo menos un día a la semana. Y tiene una intención en la cual esos procesos de cambio fluyan de una manera más fácil. Claro, eso implica entonces preguntarse, ¿y en dónde estamos? ¿En dónde estamos en mi organización? Y hacer un diagnóstico. Y ustedes tienen un montón de herramientas. Obviamente la batería de riesgo psicosocial es una de ellas, pero aplicarla a veces toma tiempo. Y entonces no hay recursos. ¿Y entonces qué hago? Entonces yo les voy a plantear que se hagan unas preguntas acerca de cómo están ustedes en sus organizaciones. La primera es si la gente conoce entonces para dónde van. Me llamó la atención en la conferencia anterior, como decían, esas sentadas con el presidente son valiosísimas. La gente hace unas preguntas súper simples y una de ellas es, bueno, ¿y qué vamos a hacer este año? Y habían hablado de que iban a cambiar un sistema, ¿eso sí se hace? Y eso reduce un nivel de ansiedad profundo
sobre el cómo funciona la organización y genera un estilo de comunicación muy valioso. Yo vi varias buenas prácticas en la conferencia anterior asociadas justamente al estilo de liderazgo. Lo otro es si la gente recibe retroalimentación o la retroalimentación es un cocotazo. Hágalo bien. Así no es. Espera que lo hago yo y le muestro cómo se hacen las cosas bien aquí. ¿Qué estilo de retroalimentación? ¿Qué tan abiertos están no solo los empleados, no solo los colaboradores a recibir esa retroalimentación, sino los jefes? A que un colaborador sea capaz de decirle jefe, es que la forma en cómo está diciendo las cosas o por qué está bravo conmigo hoy. Eso establece un estilo de relacionamiento totalmente distinto. Entonces los invito a hacerse esas preguntas, a ver cómo están sus organizaciones, a ver dónde les duele más, a percibir esas señales en términos de cómo funciona la organización en estilos de liderazgo hoy en día. Y obviamente en algunos de los casos vienen acompañados por otras personas de su organización y que se hagan ese autodiagnóstico. Y en función de ese autodiagnóstico piensen en qué tipo de acciones, teniendo en cuenta la lámina anterior, podrían aplicar para sus empresas. Porque la intención de venir a un espacio como este es llegar con ideas. Yo creo que la ventaja de un congreso como este que auspicia ARL Bolívar es que uno llega como refrescado, como renovado espiritualmente. Yo soy ingeniero y soy bastante racional, pero llega uno como con un impulso nuevo para hacer cosas nuevas, para pensar y abordar las cosas de una manera distinta o para resolver el cómo trabajo problemas que a veces ve uno como una nube gigantesca que no sabe por dónde coger. Esto busca generar eso. Entonces háganse esa pregunta en cómo están y definan dos cosas que podrían hacer a nivel personal. Una a nivel personal, dos cosas. Una a nivel personal y una a nivel organizacional. Para construir y trabajar ese liderazgo en función de cómo estén ahora, haciéndose ese termómetro, cómo está la retroalimentación, cómo está la estrategia, cómo está la colaboración y cómo están esos procesos de acompañamiento y desarrollo que tienen los líderes para generar intervenciones específicas. Vamos a dar unos 5 minutos para que hagan esa reflexión. Yo voy a aprovechar para regresar la diapositiva y que puedan aprovechar esas intervenciones. 5 minutos como para pensar en cómo están con respecto a esos aspectos y qué pueden hacer a nivel personal y a nivel de su rol dentro de la organización. ¿Les parece? Y compartimos un par de buenas prácticas. A las preguntas para que se hagan esa reflexión y definan esas acciones que se les van ocurriendo en términos personales y corporativos, digamos. De productividad se incrementa el nivel de éxito y lo dicen porque usualmente está medido por todos esos estándares de valor de cotización en bolsa, hace que las empresas sean mucho más exitosas en indicadores mucho más fuertes, digamos, que obviamente implican unos retos gigantescos, pero que permiten no solamente reducir el riesgo y trabajar por el bienestar de las personas, que es algo evidente y que creo que al estar aquí se hace visible esa preocupación, sino porque además genera unos efectos muy positivos en términos de las personas y la forma en cómo trabajan y en que vivan unos escenarios mucho más favorables dentro de su trabajo. De manera que existan acciones muy concretas y se puedan ir con ideas muy específicas que muevan a la gente porque tienen una pasión que hace que sientan y compartan lo que se quiere lograr en la empresa y que tengan claro qué es lo que se necesita para lograrlo. Para que al final hagan las cosas justamente por convicción y no simplemente porque me lo dice alguien más. Y eso hace que se inspiren e inspiren a otros y se conviertan también en líderes porque lo ven dentro de su organización y hagan cosas que les permitan además prevenir los posibles riesgos a los que están expuestos, ser mucho más productivos. Uno se siente mucho más satisfecho en la vida cuando siente que logra lo que se propone
y además feliz. Están aquí justamente para compartir eso. Entonces, yo los invito a que abramos un espacio para que aquellas dudas con respecto a cosas que han hecho o que han vivido en sus organizaciones o que no saben cómo llevar allá, las resolvamos de una vez. Creo que es uno de los espacios más valiosos es cuando uno le pregunta sobre lo que realmente le duele y no solamente cuando el expositor cuenta algo que probablemente ya sé. Entonces, los invito a abrir ese espacio justamente para hacer preguntas acerca de dudas que tengan específicamente sobre lo que han visto hasta ahora. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, hablando del tema del estrés, ¿aquí? Ok, qué pena. Hablando precisamente del tema del estrés, vi que lo trataste desde un punto de vista muy organizacional, pero muchas veces las personas que nos encargamos de los sistemas de gestión, que también tenemos que enfocarnos en el estrés y en todo ese manejo, no, cómo llevar si el origen del estrés es a nivel familiar o a nivel económico, ya, porque muchas veces se origina el estrés por la nómina de la empresa y eso es algo que no se puede manejar, pero también está la pregunta en ¿qué estás haciendo tú para merecer más de dinero? Y entonces, o ¿qué estás haciendo tú para mejorar tu situación familiar y no traer eso al trabajo? Que eso es bastante difícil. Y viceversa, hay veces que el estrés se genera en el trabajo y va a la familia. Entonces, ¿cómo manejo yo eso desde mi programa de salud ocupacional, el estrés que se origina en la casa de los trabajadores? Esa es la pregunta. Yo diría, y por experiencia, que usualmente el tema de sentirse escuchados ayuda un montón. Si bien, y yo creo que el escenario es como el que mencionaban hace un rato, donde no se discuten los temas salariales, porque el salario está definido prácticamente, y generar esos cambios es cada vez más difícil, salvo que cambie mi nivel de aporte. Hay dos cosas normalmente que suman muy bien, y es, a la pregunta de qué estás haciendo para ganar más, es qué necesitas desarrollar para crecer, ¿no? En ocasiones, eso y reconocer de una manera bastante evidente el problema, ¿no? De una manera casi que sistemática, entendiendo y sumando y restando qué es lo que lo afecta. Una de las sensaciones de estrés, o lo que más genera estrés, es no saber, no reconocer exactamente qué es lo que sucede. Entonces, y ahí creo que me meto en el terreno de los psicólogos, y perdón si digo alguna barbaridad porque sigo siendo ingeniero, es el tema de escuchar a la gente y reconocer específicamente el problema. Entonces, cuando comienzan a verse los problemas de manera mucho más específica, no solamente desde lo financiero, porque a veces lo financiero genera un problema de relaciones y hace que el hijo grite más y entonces uno no quiera llegar a la casa y entonces la señora se ponga más brava. Y no hablo por la señora, sino por las señoras que también le hacen el quita al marido para llegar a la casa. El ejemplo aplica en ambos sentidos. Y dicen que se quedan trabajando, ¿no? Obviamente, ambos, ¿no? Está asociado justamente al tema de escuchar y buscar mecanismos para que la gente se desarrolle. Eso genera motivación e incrementa el compromiso. Y normalmente las organizaciones sí tienen esa intención de que las personas crezcan. Entonces se vuelve un mecanismo para que la persona pueda aportar más desde su rol y por lo tanto también cambiar su compensación. Y en el camino crece como ser humano. Entonces diría que es un buen abordaje que no solamente le dice, bueno, ¿y qué haces tú? Pues porque eso es como devolverle la pelota. Claro, la responsabilidad también es de él, pero es también hacerle las preguntas para que haga la reflexión correcta, orientar esas reflexiones. ¿Cuáles son los problemas? Y es escucharlos y que casi que la gente los registre para que pueda verlos y pensar en qué hacer en cada uno de ellos, exactamente igual que como estamos haciendo el abordaje aquí. Yo siento que mi organización es un caos, que mis líderes, porque seamos francos, en una organización común y corriente en Colombia, 100 personas, uno piensa en 5 gerentes, la mitad de los gerentes son socios, y entonces lograr que piensen en invertir en las personas es dificilísimo porque eso va en detrimento de su utilidad al final del año. Entonces, hace que se genere esa duda de cómo abordarlo. Cuando se presenta, se hace evidente cuál es la necesidad y cuáles son los problemas y se aborda de una manera sistemática, se reduce el nivel de ansiedad, teniendo además la sensación de que uno ya no está peleando contra una nube, sino contra un saco y tiene un saco de boxeo y tiene a quien pegarle, digamos, o quien atacar. Y esa sería una recomendación. No sé si tienen alguna otra que tengan por ahí, otra duda. O alguna dificultad con respecto a llevar esto a la práctica. Que normalmente las dudas surgen en cómo hago yo para llevar algo tan bonito a una organización donde la gente trabaja distinto.
¿Y cómo lograr que las personas sientan? Complicado. Yo diría, ¿a qué horas piensa uno en cómo hacer el plan? Diría que el abordaje tiende a ser, digamos, desde esa perspectiva, qué es lo que duele, qué es lo que más duele. Y normalmente se definen intervenciones simultáneas en todos, pero habría que hacer una priorización, evidentemente. Y pensar en eso como algo de largo plazo. Entonces, voy a poner un ejemplo de una situación. Yo digo, los jefes son terribles. Entonces, no hacen sino maltratar a las personas y decirles que son malísimas. Usted es malo y es malo, mire, me toca corregirle todo lo que me entrega. Entonces, habrá una intervención con los jefes y en esa intervención yo no pensaría ni siquiera en formarlos. Entonces, en ocasiones es en definir cómo se van a comportar y cuáles son esos comportamientos. Y eso no requiere una inversión, digamos, que es normalmente contra lo que se lucha. Entonces, en ocasiones, trabajar desde el punto de vista del ser es el mejor camino. Hay un autor en términos de aprendizaje, de e-learning, que dice que cuando uno no tiene plata para desarrollar a la gente, lo único que hace es motivarlos. Yo estoy de acuerdo en parte con él y pienso que normalmente ese es un muy buen camino, porque de alguna forma la motivación nace de adentro, y que es de donde nacen realmente las motivaciones, y por lo tanto resuelve mucho porque cada uno busca su propia debilidad. Entonces, para mí comienza primero desarrollando un alto nivel de conciencia o de autoconciencia, especialmente en los líderes, y abrirles la mente con respecto a la conciencia a nivel de estos aspectos. Porque normalmente la reflexión es, el negocio da, yo cumplo con mis objetivos y normalmente da. Llevan ahí 10 años haciendo que dé. Entonces, ¿para qué voy a cambiar? Y yo creo que la intención es mostrarles que el líder del pasado no es el líder del futuro. Entonces, desarrollar autoconciencia en términos de esto y alineación en términos de lo que se quiere lograr. Porque muchas de las intervenciones están asociadas a la forma en cómo ellos hacen las cosas. Y la gente aprende a partir de lo que ve. Entonces, se replica fácilmente. Entonces, muchas veces las intervenciones deberían partir, cuando son muy altos directivos, incluso del ser. Y no solamente desde las habilidades, porque muchas de ellas o las conocen o las pueden desarrollar fácilmente porque son líderes, por algo son líderes. Entonces, sí creería que algunas veces se dan elementos de habilidad, otras veces en términos de proceso, y hacer la discusión en alto nivel normalmente facilita el permear cualquier intervención que se genere a partir de ahí, porque además la gente comienza a marchar en función de lo que espera la organización y hacerlo evidente. Entonces, tener esa visión y compartirla suele ser un muy buen insumo, y antes de eso generar una reflexión a partir de ellos en términos de lo que pueden hacer y alinearse con respecto a lo que se espera o lo que esperan que ellos hagan. Con gusto. No es pregunta, no tengo una pregunta. Simple y llanamente quiero aportar algo. Trabajo en ventas, ¿okay? Asesorías de programas de protección con Seguros Bolívar, y estaba identificando algo que vi en una empresa pequeña que estuve visitando de logística, donde la persona que es el gerente, propietario, además es una persona muy sencilla, muy humilde, que ha venido creciendo. Entonces, yo fui con mi esposo, que también trabaja en esto, y yo vi un ambiente bien tranquilo, son de logística, bien tranquilo, todo el mundo trabajando, todo el mundo trabajando. La persona se preocupa muchísimo por ellos, que tengan una protección, que a veces hay empresas grandes y no les interesa en lo más mínimo si tienen protección o no tienen protección. Entonces, él le paga la mitad y el empleado paga la otra mitad. El ambiente que vi fue como era logística. Yo dije, todo el mundo debe estar, mejor dicho, acelerado, temblando. Y resulta que estaban lo más de tranquilo. Le hablo a la persona que se encarga de atendernos a nosotros, porque ellos todos calladitos, todos haciendo su trabajo calladitos, y le dije para hablarle nuevamente de otros programas para ellos. Me dijo que sea en la tarde, háblate con el jefe, que sea en la tarde para que
porque la idea es de que ellos no descuiden el trabajo y tú puedas hablarles con tranquilidad y si les interesa, ellos tomarían esto. Entonces, a lo que voy hoy, no es una gran inversión que él estaba haciendo, era algo, digamos, poco puntual, pero transmitirle a ellos que él se preocupa por ellos y que le interesa como personas, yo creo que ha hecho de que ellos trabajen efectivamente y él ha venido creciendo. Él ha venido creciendo. Yo le dije a mi esposo, le dije, esto no va a ser así de pequeño, esta empresa de logística, esto va a crecer muchísimo más, tiene un potencial gigante y no hay mucha rotación de empleados y son gente joven. Entonces, quería aportar eso. Sí. Y la persona que me atiende es como una secretaria de gerencia, hablaba lo más de pausado y a mí, pero esto está así como raro. Pero yo pienso que es esa tranquilidad. Y él llegaba a la oficina y no es que todo el mundo miedoso ni temblando ni nada, es un hombre joven. También tiene mucho que ver, pienso yo eso. Pero lo más importante es que él se preocupa como persona por las personas. El tema de compromiso está asociado directamente, los indicadores de compromiso son inversamente proporcionales a los niveles de estrés que manejan las organizaciones. En la medida en que uno tenga gente estresada, va a tener gente poco comprometida. Entonces es muy buen negocio invertir en el bienestar de las personas para incrementar su compromiso y reducir su estrés. Además, incapacitan menos, ya desde ese punto de vista comienza a ser buen negocio. Y rotan menos, y desde ese punto de vista comienza a ser buen negocio, pensando en indicadores bastante duros, porque este tipo de temas son difíciles de vender a la alta gerencia y lograr esa conciencia, pero cuando uno le muestra causas de fallos, de errores, de incapacidades, es mucho más fácil venderlo. ¿Alguien más tiene otra inquietud? Digamos que la recomendación a partir de ahora, o la intención es en que esos próximos pasos tengan un firme propósito de generar la conciencia como mecanismo para sembrar esa semilla y que a la hora de pensar en un plan, piensen en temas relacionados con el desempeño, el desarrollo y la comunicación. Porque de hecho, y hablando un poco del tema de la gente joven y el cómo iba a interrumpir yo hace un rato la experiencia, es interesante porque hablan de los millennials, dicen, y hay un artículo reciente que dice que no están pidiendo que todas las oficinas sean como las de Google. No es bienestar lo que buscan desarrollo. O sea, la gente, y se percibe mucho ese tema de rotación cuando la gente siente que no va a crecer o no tiene la posibilidad de hacerlo. Y cuando no se da, se frustran y salen corriendo. Entonces, la intención, y especialmente con este tipo de cosas, es en la medida en que encuentran buenos jefes que les apoyan en el proceso de crecimiento, la gente logra un altísimo nivel de compromiso. Y ese nivel de compromiso hace que los negocios den muchísimo mejores resultados porque la gente se va a preocupar por la organización tanto como se preocupa por sí misma. Porque de hecho, incluso, y el futuro va a ser ese, hay organizaciones que se dedican a decir qué tan buenas son las empresas para trabajar. Yo sé que todavía se siente algo lejos de eso, pero en Estados Unidos hay un portal que ya funciona en Colombia, se llama Glassdoor, puerta de cristal. Y entonces es un mecanismo de contratación, obviamente, y publican trabajos y están calificados. Las personas que renuncian dicen qué tan bueno es el trabajo allá. Y las que trabajan ahí también lo dicen. Entonces comienza a generarse un escenario en el cual los roles cambian un poco. Inicialmente era el empleador quien elegía a quién contrataba y hoy en día, y yo creo que más de uno lo sufre aquí porque está relacionado con temas de rotación, necesita conseguir a alguien que llene ese puesto, ¿no? Y ese afán por asegurar que no tenga con quién trabajar y no afectar los niveles de productividad mínimos que se exigen o se esperan de ustedes. Entonces, esa intención de trabajar tiene grandes ventajas, pensando de nuevo en una visión compartida, unas buenas relaciones, una buena capacidad para ejecutar y generar compromiso a partir justamente del desarrollo y el cambio como una constante. Muchísimas gracias por recibirme, espero que disfruten la última conferencia y todo este espacio de 2 días que generaron con la ARL.